Y en aquel momento, estamos hablando que esto sería pues 2015-2016, emergía un poco la figura de las batallas de gallo. Y entonces yo intentaba pues aplicar también un poco de la retórica o de la narrativa de las batallas de gallo a las narraciones. Y claro, a mí, cuando yo entré en la Kings, a mí el que me hacía ilusión era, hostia, vas a narrar con Jaume Naveira. Claro, ya había anunciado lo que tenía que anunciar y tal, y nos dicen por el pinganillo, hace tiempo. Y me mira Mellado y me mira el entrevistado y dice, te voy a hacer una pregunta que llevamos todo el mercado con dudas. El cuadro que tienes ahí atrás, la foto venía con el marco, la has cambiado tú y es como... O sea, y es ese punto de gracia, de chispa, o lo tienes o no lo tienes. O sea, y para eso Mellado es un fenómeno, vamos, integral. Muy buenas tardes chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otra entrevista más. Y hoy traemos a uno de los grandes narradores de España, a Iván Hidalgo. Muchas gracias, ¿qué tal, Hugo? Un placer estar aquí. Hostia, la presentación, demasiado top incluso, pero muchas gracias. No, obviamente aquí solo traemos gente muy top, toda la gente que traigo aquí siempre lo menciono, Iván al final. Traigo a gente que creo que es muy grande en su mundo, ya sea en el periodismo, dentro de lo de la narración y todo. Entonces, obviamente eres la nueva época de las narraciones, porque eres también bastante joven, entonces todavía ahí tenemos mucho futuro dentro de la narración, así que la presentación es lo mínimo que podía decir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por valorarlo, la verdad. Estoy muy bien, contento, feliz en esta etapa de mi vida y con ganas también de estar aquí porque he visto el material que haces y yo creo que bueno, también creo que haces un material muy bueno y he visto muchos compañeros que han pasado por aquí y que también han dado muy buenas entrevistas. Espero estar a la altura. Seguro. Y también muchísimas gracias por tus palabras, se aprecia bastante. Y sobre todo se dice lo de la narración, porque es que hasta que no estás dentro del mundo de la narración, no sabes lo difícil que es. Yo te quiero preguntar, así para empezar un poquito la entrevista, ¿cómo descubres tú o cómo te interesa el mundo de la narración a ti? Pues mira, a mí es curioso, tío, porque a mí de pequeño no me gustaba mucho el fútbol, tío. Y es curioso porque era como siempre, pues en el patio del colegio, pues o jugaba a otras cosas o no lo solía ver. Y el caso es que mi tío sí que es muy, muy futbolero. Y aquello de, no te sabría decir, con 10 11 años, pues empezamos a jugar a videojuegos y entre esos videojuegos pues está el FIFA, el Pro, el que sea. Y haciendo la tontería cuando jugaba con amigos, cuando jugaba con mi tío y mi primo, pues me ponía a narrar los partidos. Y, hostia, se te da bien, se te da bien. Y yo lo que tengo es que soy muy cabezón. Cuando algo me gusta, bueno, pues me meto mucho en eso que me gusta, ¿no? Me pasa con las series, me pasa con... Cuando era pequeño, pues depende de qué dibujos animados o con lo que fuese. Y el caso es que yo soy de Rubí, que es una ciudad dormitorio de Barcelona, eh, y aquí tenemos tres equipos de fútbol, de los cuales se retransmiten por la radio de aquí, por Radio Rubí. Y yo no sé, si empecé pues eso, a narrar en la Play con 10 11 años, pues a los 12 13 me iba al campo del Rubí, pero en lugar de ver al Rubí, lo que hacía era sentarme al lado del narrador y escucharle. En plan de, a ver lo que dice en este momento del partido, a ver lo que es lo que dice en este otro. Tiempo después, un año y medio después, con 14 años, yo pido entrar en Radio Rubí. Evidentemente con 14 años no tienes edad de trabajar, pero bueno, ya me iban entrando un poco en la radio para que viese un poco aquello cómo iba. Y a los 16 pues ya llevaba, ya medio cubría uno de los tres equipos de Rubí, que es el Juventud 25 de septiembre, que ahora sí que está un poco más en la órbita, porque es el equipo donde juega Ronin, o sea, es ese campo. Eh, y claro, pues a raíz de eso, pues empecé a crecer un poco y sobre todo a estudiar mucho cómo era la narración, a ver cómo podía mejorarla y de qué forma pues, podría perfeccionar lo que me gustaba. Totalmente, al final tienes que encontrar un estilo propio muchas veces porque siempre se suele tomar un poco de referencia a alguien para luego adaptar y tener tu propio estilo.
¿Quién Sí. era, en quién te veías reflejado o quién era tu ídolo en ese sentido dentro de la narración? Pues mira, yo empecé en radio y luego bueno, me fui acomodando a televisión, porque en radio estuve en Radio Rubí, he hecho alguna colaboración con la SER, y luego en tele he estado pues en todas las teles que ha tenido la Federación Española para hacer Primera Federación o la antigua Segunda B, y luego pues al fin y al cabo la Kings es también más tele que radio. Y, y luego, pues Movistar o Dazón también es tele. El tema es que cuando yo empecé en la radio, yo me fijaba mucho en Lluís Flaqué. Lluís Flaqué me gustaba muchísimo, Alfredo Martínez también, eran posiblemente los dos que más me gustaban, pero sobre todo el narrador que para mí es el gran referente es José Sánchez. José Sánchez me parece, bueno, o sea, me parece el top uno con mucha diferencia. Adolfo Barbero también me encanta, por lo diferencial que es, por lo explicativo que es. Y es curioso porque yo sobre todo al principio, cuando empezaba en la narración, yo intentaba pues eso, el hacerlo diferente. El Rubí tenía un entrenador que, bueno, me seguía mucho lo que yo hacía, Xavi Martín, un fenómeno, y a mí me decía, sobre todo, lo que tú hagas, hazlo diferente. Y en aquel momento, estamos hablando que esto sería pues 2015-2016, emergía un poco la figura de las batallas de gallo. Y entonces yo intentaba pues aplicar también un poco de la retórica o de la narrativa de las batallas de gallo a las narraciones. Es una cosa que tengo muchos amigos y compañeros dentro de la profesión que les ha llamado mucho la atención. Lo he hablado mucho con Jordi Suñé, periodista en TV3, que también es una de las grandes voces, para mi gusto, la mejor en narración en catalán, que además es profesor y también pues le llamó mucho la atención eso. Y luego, pues mira, pues con el paso del tiempo, acabé narrando al Real Murcia cuando estaba en Primera Federación hace unos años, y acabé teniendo amistad pues con Blond, por ejemplo, con Pablo Pérez, que también es un figura que le gustaba mucho la narración, y yo también, pues cuando empezaba, pues también me nutría de su retórica en las batallas de gallo. Totalmente, porque luego al final Blon también es un fricazo del fútbol, pero de los Sí, buenos, ¿eh? O sea, sí, sí, yo sí, soy sí. suscriptor suyo desde que se hizo el canal de YouTube y es increíble. Encima me hace una gracia porque tiene un arte para hacerte reír. No, es muy bueno, el cabrón es muy bueno. La verdad que yo estuve, me invitó un día a ver al Murcia porque la federación ha tenido bastantes canales diferentes bueno, pues para emitir la primera federación. Y el año que fue, creo que fue InSports TV, no lo recuerdo muy bien, pero diría que fue esa plataforma, yo hice todos los partidos del Murcia esa temporada, todos. Y claro, Blood me escuchaba en todos los partidos. Y hubo un partido que no sé por qué no lo hice, sino porque mm, creo que hice como, a lo mejor jugaba al Murcia por la tarde, entonces por la mañana a lo mejor hice al Depor o algo así, y entonces no lo pude hacer. Y me invitó a su casa a verlo con su padre, con su tío. No, no, la verdad que, o sea, es que me partía el culo. Es que y perdón por la expresión, pero es que Blon es muy gracioso. No, no, es que tiene un arte y encima luego lo ves con... Yo recuerdo siempre un vídeo que voy a mencionarlo siempre que pueda hablar de freestyle, porque es el vídeo que hace con Capo y con Scone cuando se ponen a hacer lo de First Dates. Sí, no, lo de Que- Next era, Es creo. verdad, lo de Next, perdón, Next, que Sí, se me tenía Next en la cabeza, pero se me cruzan los cables. Los Next con esos tres juntos sí, 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 sí. era una obra de arte. A Bruno, a Capo, lo conocí luego también por la Kings, y también, no sé, es un trozo de pan tremendo, un trozo de pan tremendo. No, no, totalmente. Pero es que se les nota mucho en ese Sí, sentido. sí, Se sí. nota que son muy buena onda, que luego de repente en freestyle se puedan meter con tus ancestros enteros. No, no, son muy buenos, son muy buenos. Y luego, sí es cierto que es lo que estás mencionando, que he estado viendo sobre todo por tu LinkedIn, que había varias plataformas de narración de Primera Federación, he visto la de InSports, luego FEF TV, y luego la Real Federación Española hizo el fútbol de primera, que lo estabas en ese programa junto a Raúl Ruiz. Sí, sí, sí. Entonces,
ese desarrollo de estar en Primera Federación, ¿cómo lo recuerdas? Pues mira, yo es una de las categorías que más cariño le tengo con muchísima diferencia, porque al fin y al cabo yo la he visto nacer, por así decirlo, porque claro, cuando... O sea, aquí el tema es el siguiente. Yo después de Radio Ruby ficho por Footers. Footers era un proyecto que estaba creciendo, que acababa haciendo pues tercera división y segunda B, que en aquel entonces estaban distribuidas así las categorías. Cuando... El tema es que cuando yo narro por primera vez al Rubí toda la temporada, tengo la suerte, la bendita suerte, que ascienden ese año. Y el gol del ascenso se me hace medio viral en redes, que claro, medio viral en su día no es lo que es medio viral ahora, ¿sabes? Sí. Pero el caso es que esto llegó a varios sitios, entre ellos a la persona, a Alejandro González, que recaudaba los narradores para Footers. Entonces me dio la oportunidad, empecé haciendo el Sardañola en tercera división, que es un equipo catalán también. De ahí di el salto a hacer el Sabadell, que en aquel entonces estaba en segunda B. Y como era una de las voces que pues poco a poco pues iba creciendo más en el proyecto, me llegó la oportunidad de empezar a hacer programas también con Footers. Ahí hice un programa que era El Tiempo Añadido, que lo hice junto a David Sánchez, un periodista de Salamanca que también le guardo muchísimo cariño. Ahí coincidí, por ejemplo, con Gonzalo Rodríguez, el narrador que ahora es mi compañero en la Kings. Él también estaba en Footers y él hacía también equipos de más, él hacía más de Galicia y yo más equipos catalanes. Y el caso es que surgió la idea, porque Footers un año, no recuerdo qué año fue, adquiere los derechos de la primera o la segunda ronda de la Copa del Rey, cuando cambian el formato. Y el tema es que había pues 20, 30, 40 partidos a la vez. Y tienen la idea, entre Alejandro y Julio, que eran bueno, pues dos de las personas que también estaban también en tema de contenido de Footers, de hacer como lo que hace Jaume Naveira y Fermín en el Multi-Champions, Multi-Europa, pues hacer un Multicopa del Rey. Y me llaman a mí para liderar ese proyecto. Yo creo que fue muy guay porque aparte vivimos dos tandas de penaltis en simultáneo, fueron 3 días de muchísimo trabajo, pero fueron súper gratificantes. Aparte lo hice con David Sánchez, que ya tenía muy buena relación. Fue muy guay, fue una época muy bonita, lo cual me llevó a hacer luego el Multifooters, que era todos los partidos de Primera Federación que se jugasen, esto en el primer año de Primera Federación, que se jugasen en el horario de las 12, del domingo a las 12, los hacíamos en simultáneo. Y recuerdo que en aquel entonces, eh, al final de esa temporada, me llama Saúl, que quizás no, por el nombre no le pones cara, pero es la persona que hace todos los sorteos de Copa del Rey en la Federación Española. Y estoy hablando con Saúl, que le gusta mucho lo que yo hago. Y bueno, pues ahí empezamos a tener un poco de relación. Entró también como un poco en la lista de periodistas que la federación nos tiene más en cuenta, sobre todo para estas categorías. Y de ahí muere Footers. Después de eso, la Federación Española se acaba quedando con los derechos de la primera federación y del resto de categorías. Y se pone en contacto conmigo Rafa Zapatero, que es bueno, la persona que en aquel entonces llevaba todo el tema audiovisual de la federación, actualmente también lo lleva. Y bueno, me dio la oportunidad de empezar a narrar con la federación. Ahí se pone en contacto conmigo Luis Bermejo, Luigi, que me lo quiero mucho y que fue la persona que me ficha para entrar en la Federación Española. Y fue un poco pues todo consecuencia de todo, ¿no? Entonces ahí ya cuando entro a trabajar en la Federación Española, entro para hacer el programa. Bueno, realmente primero entré para hacer el programa porque Saúl ya me había visto haciendo el Multifooters y dijeron, ostras, este proyecto pues lo puede hacer Iván. Y lo empecé haciendo con Fernando López, que es un periodista de Córdoba, y con Raúl Ruiz. Y bueno, luego pues por temas editoriales acabo decidiendo que nos quedásemos solamente Raúl y yo. Siempre le hemos estado muy agradecidos a Fernando por todo lo que hizo, pero sí que es verdad que en aquel entonces
yo empezaba también como a editar el programa y ahí empezó a trabajar en la Federación Española, digamos como que de lunes a viernes, ayudando también en Primera Federación. Bueno, empecé a llevar también la cuenta de Primera Federación, o sea que yo he hecho narración, que es lo que más se me ve, pero o sea, también hago como muchas cosas. Me gusta, soy un poco culo inquieto y me gusta hacer como muchas cosas. Ahora, por ejemplo, en la Kings no solamente estoy de narrador, sino que también estoy en el departamento de contenido. O sea que realmente es un poco hacer un poco de todo, es el moverse, es el intentar querer hacer muchas cosas, ser culo inquieto y también pues por cosas que van pasando, pues acabas llegando de un sitio a otro. ¿Y cómo llegas a la Kings League? ¿Cómo llega a tu etapa Kings League, Queens League y empezar a dar esos pasos en un deporte, bueno, en el deporte rey adaptado a un fútbol donde se sacan cartas y todo eso? En otro deporte, en otro deporte. O sea, la Kings se puede narrar como el fútbol. Yo al principio decía que narrar la Kings era como narrar fútbol 11 pero con la pelota todo el rato dentro del área pequeña, porque todo el rato pasan cosas, todo el rato pasan estímulos. O sea, para mí narrar la Kings es otro deporte. El otro día lo hablaba con un compañero de la Kings que me decía, ostras, no sé cómo haces la facilidad que tienes para pasar de narrar la Kings, que es todo el rato muy frenético, a luego ponerte a narrar un partido de la Liga Saudí, un partido de la Conference, que no va a pasar nada o que es muy difícil que pasen cosas tan estimulantes como en la Kings. El tema de lo de la Kings League es que cuando nace el proyecto, bueno, pues abren un casting para ser narrador. Y entonces en aquel entonces, pues no entré, o sea, llegué como a la fase final del proyecto, pero acabaron cogiendo tanto a Albert Bermúdez como a Sergio Ferra. Después de ahí, Sergio Ferra creo que empezó a estar más ligado a la liga y Albert Bermúdez. Bueno, y en aquel entonces fichan a Gonzalo Rodríguez y fichan también a Jaume Naveira. Y en el año en el que aparece Trescat, que va a hacer los partidos de la Kings en catalán, Albert Bermúdez se va allí a hacerlo en catalán. Y entonces se pone en contacto conmigo Marcos Arizmendi, que en aquel entonces era el jefe de contenido de España para, bueno, pues para tantearme y yo empiezo un fin de semana, hago la Queens. O sea, yo estoy una semana preparándome la Queens y vamos, o sea, concienciándome a tope de las normas, de todo lo nuevo, de intentar saber todo de las jugadoras. Creo que aquella semana también me lo pusieron muy fácil. Trabajar con Bermu es facilísimo. Con Gonzalo ya había trabajado de antes, por lo tanto ya tenía buen feedback. Aquel primer día coincido con Andrea Menéndez Falla y también muy bien. Y, y acaba la jornada y me vuelve a llamar Marcos para, oye, mañana haz Kings también. Y claro, todo lo que me había preparado en una semana para hacer Kings me lo tenía que preparar en una noche. No dormí Madre nada. mía. No, no, o sea, fue aparte porque yo soy muy metódico, me gusta mucho prepararme las cosas, me gusta casi más el proceso que hay previo a la narración que la narración como tal. La narración luego es disfrutar, pero lo disfrutas más si tienes una buena base, una buena preparación, es mi punto de vista. Cada maestrillo con su librillo. Y eso, pues al día siguiente hice Kings y a partir de ahí ya me quedé. Dio la casualidad que aquel split, pues acabamos estando Jauma, Gonzalo y yo haciendo todo. Acaba el split que vamos a las finales del Wizzing, de ahí nos vamos a la final o sea, al Mundial de México, que para mí aquello ya fue como, hostia, has pasado de estar en Radio Rubí narrando el Rubí, el ascenso de segunda catalana a primera catalana, a hacer un mundial en la otra punta del mundo, en México, que luego la gente estaba volcadísima, que la gente hasta no reconocía a los casters y era como, hostia, el salto ha sido como meteórico en cuestión de nada, de un año y medio. Y, y a partir de ahí, luego encima tuve la suerte tremenda o la fortuna, llamarlo como quieras, el privilegio de narrar la final de aquel mundial, de la Kings, el Porcinos Jetres ese lo narré yo. Y a partir de ahí pues he estado siempre vinculado a la Kings, más allá pues de los otros proyectos, porque yo, por ejemplo, en la federación, yo estoy en la federación hasta
enero del 25, que es el Mundial de Italia, el Mundial de Turín, y después de ahí pues entró en el departamento de contenido de Cosmos, y luego ya pues el siguiente verano pues ya entró en DAZN y posteriormente en Movistar. No, totalmente. Y es que me has mencionado a cada caster también, cada narrador, que te quedas flipando. Jaume Naveira, luego Albert Bermúdez. Pues que tienes ahí una lista interminable que dices que son todos muy talentosos. No, Y no, es así, que son cuando, claro, aquí hay un tema que esto es gracioso. A ver, yo voy de cara, yo voy de frente, yo soy sincero. Yo muchos de los presidentes de la Kings antes de entrar no los conocía, pero porque soy una persona que soy joven, porque soy joven, pero en el mundo este de las redes, mundo de YouTube, Twitch, no me he movido mucho, las cosas como son. O sea, yo conocí a Ibai por la masa que tiene Ibai y conocía porque en la época aquella que te decía al principio de cuando yo empezaba a narrar jugando a la Play con mis amigos, claro, mis amigos veían a DJ Mario, a los Buller y a Spursito. Y a ellos sí que los tenía en mente. Pero luego, hostia, lo que luego es un tipazo tremendo, ¿eh? Pero por ejemplo, Perchita, que es una mega estrella, pues tampoco lo ubicaba. Juan Guarnizo tampoco, Rivers tampoco. Y es gente que tiene una masa detrás tremenda. Y claro, a mí, cuando yo entré en la Kings, a mí el que me hacía ilusión era, hostia, vas a narrar con Jaume Naveira. Y es una broma que tenemos ahora porque Jaume para mí es ya como mi hermano. O sea, Jaume, estuvimos a punto de irnos a vivir juntos. Y una de las cosas que muchas veces le digo, y se lo digo en privado y también se lo digo públicamente, que hostia, que yo lo admiraba mucho como periodista y ahora que lo conozco, que es mi amigo, lo admiro también como persona. O sea, y con Bermú tres cuartos de lo mismo. O sea, intentamos siempre, tenemos un grupo, Bermú, Naveira, luego Paul Corredoira y Edgar Manchado, que son dos casters que estuvieron también en 3Cat, que los conocemos también por otros proyectos, y otro chico que es un cabeza loca, que es Jordi Bracons. Intentamos quedar cada semana o hacer una comida mínimo una vez cada 2 semanas y tenemos ahí nuestra liturgia de tener ese momento de vernos siempre pues cada X tiempo. O sea que eso también es lo bonito de este trabajo, de gente que admiras que luego se acaba convirtiendo en tus amigos. no, no, totalmente. Al final llegas a la Kings League y es que te juntas con gente que a lo mejor ni te esperabas, porque, Sí, sí, sí. joder, es de tener esa cercanía y decir, bueno, es que ya voy a estar codo a codo con el que yo pensaba que era, o lo sigo pensando, que es admirable para mí, que es uno de mis referentes dentro de lo moderno, por decirlo de alguna forma. No, y aprendes mucho. O sea, yo creo que aprendes mucho de todos los compañeros. Creo que en todas las etapas que he tenido, Federación, Radio Rubí, Footers, aprendes mucho de todos los compañeros. O sea, por ejemplo, en Footers coincidí con Alex Gutiérrez, que ahora también está el tío en la cresta de la ola, está en Dazón, Madrid, que también le va muy bien por redes. O sea, era un tío que tú te ponías a escuchar sus narraciones y decías, joder, es que estoy aprendiendo mucho. O, o gente que acabará estando ahí y que no lo está, como es el caso de Alex Faura, Edu Saniña, pues el propio David Sánchez. Es que es gente que la escuchabas y luego entraba en la federación. Rodrigo Martín me parecía, o sea, un narrador tremendo, espectacular. Fernando López, es gente bueno, que acabas coincidiendo y que aprendes mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora estás en un punto en el que tus compañeros pues ya son mucho más conocidos y evidentemente aprendo que flipas de Naveira, aprendo un montón con Irati aprendo muchísimo, Irati Vidal, con Mellado aprendo y me río un montón. O sea, Mellado tiene una facilidad para desenvolverse en situaciones en las que nos dicen alargad, porque tenemos que hacer algo. Y es como que hay veces que dices, hostia, ya se me pierden los recursos. Y mira, te voy a contar una anécdota que esta fue muy buena. En el programa último hemos hecho unos programas últimos de Mercato en la Los he Kings, ¿vale? visto todos, Sí, todos. ¡Qué vale. locura! Pues el último, el que aparece luego de Gref por sorpresa, o sea, Ujú. te prometo que aparece por sorpresa de verdad, o sea, no teníamos ni idea. Pero a nosotros nos dicen, empezad a ir picaditos
porque cuando acabe el momento de las negociaciones en directo, no sabemos si van a entrar muchas negociaciones o no, para que no que nos quede un programa de 3 horas. Vale, vale, perfecto. Y empezamos y vamos a un ritmo que lo habíamos hecho en los ensayos, pero incluso en el directo íbamos muchísimo más rápido. Y hay un momento en el que, luego a posteriori, sí que nos lo entendimos y era que se estaba empezando a fraguar lo de Gref, que fue una calentada de último momento. Típico Y Piqué, ¿no? sí, 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 sí. Y en aquel entonces nos dicen, calma, id más lentos, ¿vale? Y estábamos con José Manuel Fernández, que es el entrenador de 1K, ¿vale? Ujú. Claro, ya había anunciado lo que tenía que anunciar y tal, y nos dicen por el pinganillo, haced tiempo. Y me mira Mellado y me mira el entrevistado y dice, te voy a hacer una pregunta que llevamos todo el mercado con dudas. El cuadro que tienes ahí atrás, la foto venía con el marco, ¿la has cambiado tú? Y es como... O sea, y es ese punto de gracia, de chispa, o lo tienes o no lo tienes. O sea, y para eso Mellado es un fenómeno, vamos, integral. Y aprendo mucho con todos, ¿eh? La Kings, con Gonzalo también, con Alba, con todos. Esta pregunta la acabo de pensar y es que quiero preguntarte para ti, ¿cómo se identifica a un buen narrador? ¿Qué es lo que hace al buen narrador? Hostia, pues es muy relativo, tío. Es muy relativo porque, mira, te he de decir que buen narrador, me la pienso un poco más y te la respondo, pero buen comentarista es una cosa que estoy descubriendo ahora en, en Movistar o sobre todo en Movistar, más que en otros sitios que narras con gente que es la primera vez que ves, ¿sabes? Y sí que es verdad que narras con gente que dices, hostia. Marc Mayola, Bruno Alemán, Tony Padilla, hostia, son gente que tienen un nombre muy, muy consagrado dentro del mundo del periodismo. Con lo que me doy cuenta que son muy buenos comentaristas es que interpretan el silencio de maravilla. Me parece una locura, tío, saber interpretar el silencio, porque yo creo que no soy tan buen comentarista como narrador. Eh, Hay una norma no escrita en el mundo del periodismo que es, si no vas a mejorar el silencio, cállate, ¿sabes? Totalmente. Y el tema es que ellos interpretan muy bien el silencio, de cuando hago una pausa porque eh, pues se ha acabado la acción, ya no hay más tiempo que comentarla y deciden meter cuchillo o no, el decidir pues ahora empiezo a hablar de una cosa, empiezo a hablar de otra. Y eso yo creo que es lo que hace un muy buen comentarista. Para mí, un muy buen narrador, pues es ese que te explica de la mejor de las formas lo que está pasando en el terreno de juego y que te puedes imaginar pues todo lo que está sucediendo en el campo sin necesidad de tú verlo. Porque sí que es verdad que yo en mi TFG hice bueno, la evolución de la narración deportiva en el ámbito del fútbol y cómo pues teníamos influencia pues, de la cultura centroeuropea o de la cultura latinoamericana. Pero también se tenía que dividir entre la rama televisiva o la rama radiofónica. Y yo creo que estamos en un punto en el que a todo el mundo le gusta más la narración radiofónica que la narración televisiva, pese a que la narración televisiva cada vez se está yendo más para la radio, porque en la radio todo el mundo asume que está viendo el partido ya. ¿Sabes? Y entonces comentan una cosa dando por hecho que el espectador también lo está viendo. No, totalmente. Y al final, mi siguiente pregunta iba también dirigida a eso, porque yo en la universidad he tratado estos temas de narración también. Y no sabes lo difícil que me resulta a mí de repente poder conseguir hilar tantas palabras como hilan los narradores muchas veces, porque te quedas en blanco y dices, "Ay, no me quedo con el jugador, no me quedo con tal, la pelota va muy rápido". Y al final, la televisión y la radio son totalmente diferentes normalmente en narración, porque al final, es lo que dices, en la tele te dejan como asimilar, te dicen, bueno, lo están viendo, ya se estarán dando cuenta y tienes más tiempo a lo mejor de comentarista que de narración. Pero en la radio tienen que saber Sí. interpretar muy, pero que muy bien los silencios. Mira, sobre lo primero que comentabas de quedarte en blanco, de decir una cosa, decir otra, para eso me ayudó mucho el freestyle. El freestyle tiene muchas frases puentes. Te voy a hacer un remate,
pero antes de hacerte el remate en la cuarta barra, a lo mejor la segunda y la tercera son frases puente, pero como la primera ya queda bonito y adornado, ¿sabes? Pues eso también en la narración lo utilizamos mucho. O sea, es tema que nosotros somos las personas que más nos escuchamos a nosotros mismos, porque estamos en todos los partidos que narramos. Y el tema es que muchas veces, al fin y al cabo, en un partido de fútbol pasan cosas finitas. Lo que pasa es que tú tienes que contarlo de forma infinita. De este se la pasa a este se la pasa al otro, este chuta, la pelota va al palo, ahí fuera de juego. O sea, son cosas finitas, son cosas que se pueden acabar recopilando en un listado de 50, 60, 100 cosas. Pero claro, si tú lo cuentas de 100 formas iguales, pues aburres. Y si tú empiezas pues a decorar, a ver cómo voy a decir esto, y para que pienses cómo lo vas a decir, pues metes dos frases puente que puedes tener en tus recursos, pues eso también te viene bien para, pues eso, para poder desenvolverte un poco mejor. Luego también de cara a la preparación, ahora hace mucho tiempo que no lo hago y lo debería hacer más, porque al fin y al cabo siempre es una profesión que es cambiante, y precisamente por eso que tú decías, de que también tienes que estar muy, muy atento a cómo van las modas, de si ahora la radio es más televisiva, de si ahora la tele es más radiofónica, pues para saber también qué tipo de vocabulario utilizar. Posiblemente ahora en Movistar, que es un sitio, o Dazón, que son sitios pues mucho más serios o mucho más institucionales, ¿no? Por así decirlo, tú puedes colar la palabra hype, ¿vale? De una situación que en la Kings, o sea, es lo mínimo que te piden, de que cueles este tipo de palabra. Pero claro, a lo mejor hace 5 años, si tú colas hype en Movistar o en Dazón, te dicen, hostia, el modernito este de que va, no nos gusta, ¿sabes? Por eso también tienes que adaptarte un poco y ver que es una profesión que es cambiante. Y a lo de la radio y la televisión ha entrado un nuevo factor en juego, que son las redes sociales, que te permite, pues, mira, por ejemplo, creo que el otro día lo hizo el Yogo Bono, que coló una frase de la sotanita en un partido de Dazón, ¿sabes? Eso Algo. no lo he visto, pero me parece Y ahora magia. no, creo que en el Girona Barça dijo algo como que ¿qué culpa tendrá el lunes de no ser sábado? ¿Sabes? O alguna cosa así. Y es como, evidentemente tiene un doble significado que todos hemos pillado, pero es algo que hace años era impensable y que ahora, pues bueno, pues te deja pues tener un poco más de libertad, y de aquí 5 años será otra cosa y será diferente también. No, no, totalmente, pero me parece magnífico lo de colar una frase en la sotanita Sí, en medio de... qué carisma, por Dios! no, Se me sí, está sí. cayendo la lágrima de la risa y todo, Iván, perdóname, qué risa. No, no, la verdad que para esto, bueno, es que para eso también tienes que tener pues ese punto de gracia, ese también interpretar en qué momento lo puedo decir para que no se vea que es una cosa que la quería colar aquí y meter con calzador, ¿sabes? Creo que evidentemente cada persona puede tener su punto de vista, cada persona puede pensar lo que quiera, por al fin y al cabo de la narración. Sí que es verdad que aparte en este país tendemos a pensar que sabemos de todo, ¿sabes? Pero no hay una definición exacta, no hay un método exacto a cómo tiene que ser una narración, ¿sabes? Y yo ni mucho menos soy una persona erudita de esto, simplemente me gusta el estilo que yo hago, y por ello lo intento estudiar mucho, ¿sabes? O lo he intentado estudiar mucho e intento pues empaparme de todo lo que me gusta, que no quiere decir que tenga pues ni la verdad absoluta ni que esté acertado, y que lo que te estoy diciendo ahora pues a lo mejor en 2 años lo cambio porque considero que hay otros estilos que son más interesantes. No, no, totalmente. Al final lo que hemos dicho, todo es un mundo cambiante al que tienes que mimetizarte directamente. Sí, sí, totalmente. Y luego también es que es cierto que ahora que lo estoy pensando, he visto muchas veces como que también hasta os hacen ya los retos de meter palabras. Te viene Laura Vizcaíno grabándote y te dice, toma, tienes que meter en la narración estas tres palabras. Esto es el departamento de social, que son unas figuras,
Hacen diabluras, según dicen ellos. No, la verdad que tanto Paul, Alex como Axel bueno, son tres fenómenos. Tío, son personas que tienen, o sea, una imaginación y una capacidad de crear que es tremendo. En la Kings pasa con todos los departamentos. Yo creo que la Kings triunfa porque el talento humano que hay es tremendo. O sea, es el talento humano y el talento profesional. O sea, creo que en el departamento de contenido todos siempre tienen ideas sensacionales, lo tienen todo en cuenta. Y en este caso, pues el departamento de social pues también le gusta pues meter, depende de qué situaciones, jugando con nosotros. A mí estas cosas me gustan mucho. Es una cosa que sí que es verdad que parece que en la Kings lo ha inventado Bermu, pero es una cosa que yo creo que todos los narradores en algún momento lo hemos hecho. Y a mí me gusta mucho. Mira, te cuento una curiosidad. Para mi cumpleaños de los 18 me hicieron un vídeo, amigos, familiares y tal, el típico vídeo recopilatorio de te queremos mucho, no cambies. Y, y en ese vídeo mis amigos tuvieron la idea de que cada uno me tenía que decir una palabra en ese vídeo y yo durante la temporada pues tenía que meter pues esas palabras en la narración. Claro, y eso también es chulo, el hecho de, hostia, una palabra que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy haciendo. Por ejemplo, se me ocurre el caso, yo un año con la Federación Española, como he trabajado mucho, como te he dicho antes, he trabajado mucho no solamente en fútbol, sino en otros ámbitos. Y hubo un año, lo hice 3 años seguidos, pero el primer año sí que es verdad que fue como más caótico, que hice el europeo de fútbol playa, tanto masculino como femenino. Y recuerdo que subí como una historia del palo de, hostia, para que lo veáis, ponerme en la cajita de comentarios palabras y las intento colar todas en el partido. Claro, partido de fútbol playa y me cuelan, di muñeco de nieve. ¿Sabes? Que es como, hostia, es que es lo más antagónico del mundo y te tienes que romper la cabeza para poder decirlo. Y esto en la Kings, pues mira, se ve que un presentador en Estados Unidos lo hizo, les gustó mucho, y entonces nos dijeron, oye, podéis hacerlo con, creo que lo hicimos con la oreja de Van Gogh primero y luego lo hicimos con Rosalía. Y fue como, hostia, qué guay, porque aparte de esto luego lo hablábamos con Irati y con Mellado, que fue con los que hicimos el de la oreja de Van Gogh. Y era como, hostia, qué guay, esta la podemos meter aquí, esta tal, ¿sabes? Y eso mola mucho. No, no, es que es una locura. Entre Gonzalo con Polelu, este túnel. Y no sé, o sea, es que tenéis también ahí vuestras frases insignia, alguna frase de que se identifica, que al final también os dan vuestra presencia y todo. Es que el mundo de de la narración es increíble para mí, te lo digo de verdad. Y Sí, solo sí. ya luego en la Kings que tienes que narrar por lo menos normalmente en un día 40 goles mínimo, como se ponga tonta la cosa. Bueno, y eso en un día, en un mundial ya ni te cuento, que de mundial sí que tenemos, vamos, anécdotas por dar y regalar. Yo tengo la suerte de que están los cuatro. Yo tengo la suerte de que están los cuatro. Y la verdad que un mundial es. Sí que es verdad que los dos últimos son un poco sacrificados porque los hicimos todos los partidos, Jaume y yo. Sí que es verdad que a París vino un día Mellado también. Eh, pero claro, lo que te aporta el hecho de, o sea, es que tienes que hacer cosas diferentes porque vas a aburrir a la audiencia, si no, ¿sabes? Que te están escuchando, no es que te estén escuchando todos los partidos, es que te están escuchando cada día, ¿sabes? Y tienes que hacer cosas diferentes, porque al fin y al cabo tú vas mirando el chat también, que es un recurso que tienes en la Kings, y muchos usuarios están cada día, ¿sabes? Y dices, ostras, es gente que me tendrá que reconocer ya como yo reconozco, yo que sé, a Juan Carlos Rivero, a yo que sé, a Carlos Martínez o a quien sea. No, no, totalmente. Y hablando de Juan Carlos Rivero, hace poco estuve en una charla que la daba él y me surgió esta duda de ¿qué te han pedido más? ¿Una foto o que grites un gol? Dependiendo del ámbito. O sea, a ver, yo he de decir las cosas, yo no soy muy reconocido. Sí que es verdad que me sorprende mucho porque en México, yo he ido 2 veces a México para el Mundial de la Kings y para las finales de la Queens de Veracruz. Sí que es verdad que allí muchas veces si te reconocen es como si fueses, vamos, un líder de masas. Hostia, yo tengo el recuerdo que esta se me va a quedar clavada
en el corazón para siempre, tío. En el Mundial de México teníamos el hotel literalmente a una calle del venue. O sea, estábamos al lado. Y hubo un día que no sé si tuve que volver al hotel porque se me había olvidado algo, no sé. El caso que luego cuando nosotros, a la hora que estábamos citados, era una hora muchísimo más temprana que tenían que llegar todos los aficionados. Y claro, yo cuando llegué era a mitad de jornada y me crucé con mucha gente. Voy a recordar siempre un niño de Science, que iba con la camiseta de Science, que cogió a su madre del brazo y le empezó a decir, mamá, mamá, es Iván Hidalgo. Y yo pensando, hostia, pero ¿en qué mundo estamos, tío? O sea, no, no, y claro, me hace gracia. Y también te digo que depende de qué ámbito, porque evidentemente si te reconocen de noche, de fiesta o en un ámbito más lúdico, festivo, pues es cántame un gol, cántame un lo que sea, o y es como, bueno, pues nada, si te encuentras un monologuista le vas a pedir cuéntame un chiste o algo, ¿sabes? No me quiero imaginar lo que le ha podido tocar a Leo Harlem o a esta gente, de verdad. Claro, 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 claro. No, o Debe sea, ser increíble. pero mola mucho también que, no el hecho de que te reconozcan, porque a mí el hecho de tener pues esa notoriedad me da bastante igual. Yo lo que quiero hacer es el trabajo que me gusta y que me apasiona, pero sí que es verdad que gusta sobre todo porque en general, o por no decir que todo el feedback que he tenido en persona es de gente que le gusta mi trabajo y es como, joder, pues es bonito también que te lo reconozcan. Totalmente. Y bueno, antes de pasar a un minijuego que te tengo preparado, Mm. es ¿cuál fue tu reacción cuando de repente te llegan DAZN y Movistar para meterte a narrar Liga y también te meten a narrar Champions, No, no. competiciones europeas? O sea, es. O sea, al fin y al cabo, cuando tú empiezas a narrar es donde quieres llegar, ¿sabes? O sea, las cosas Total. como. No hay. O sea, yo sí que es verdad que una de las cosas que he madurado con el tiempo es que yo de pequeño era cuando entré en esto, era mi sueño es narrar la final de la Champions. No es realista, primero de todo porque luego ya maduras y te das cuenta de qué pasa, que si no narras la final de la Champions te frustras y no valoras todo lo bueno que has hecho. O sea, si narras una final de Mundial pero no narras una final de la Champions, no has tenido una buena carrera porque no has llegado a ese objetivo. Y si en 2 años narro la final de la Champions, ¿qué pasa? Que ya no tengo más ambiciones en lo que me queda de trayectoria. Entonces, también es verdad que con mucha ayuda psicológica y tal, te das cuenta que el objetivo es vivir de lo que te apasiona. O sea, 100%. yo ahora mismo, o sea, estoy en un momento que, joder, pienso, me lo he currado mucho, pero también estoy muy orgulloso joder, pues eso, pues poder estar en Dazón, poder, y aparte en Dazón hacerlo también en catalán, que eso también me gusta mucho, eh, hacerlo en castellano en Movistar, pues es tremendo. ¿Y cómo me llegaron las oportunidades? Pues mira, la de Dazón es que las dos son muy surrealistas, porque a mí en Dazón me llaman estando yo en Nueva York. O sea, que fue como. Ostras. Sí, 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 fue muy surrealista. Estaba en Nueva York y se pone en contacto conmigo Carlas Fité, que es la persona que está encargada pues de llevar a los narradores de lenguas autonómicas. Y yo con Fité había coincidido porque yo he narrado mucho al Sabadell y él me había escuchado y le había gustado cómo había narrado y bueno, también me invitó a l'Orsay, que es un programa que tiene la Federación Catalana de Fútbol y desde ese entonces pues habíamos tenido buena relación, pero sin más. Y este verano se ve que la persona que hacía en Dazón antes el Girona en catalán, pues se cayó y me llamaron a mí como reemplazo. Y fue como, hostia, sí, o sea, con los ojos cerrados. Sí que es verdad que yo en aquel entonces ya sabía que muy probablemente me tendría que ir a Brasil en enero. Yo se lo comenté, me dijo que no había problema y ya está. Entonces, sí que es verdad que para mí fue un reto muy grande porque sí que es verdad que yo con muchas de mis amistades hablo catalán. Eh, yo me considero tanto castellano parlante como catalano parlante, pero nunca había narrado en catalán. Y esas frases puente que inconscientemente tienes en la cabeza, las tienes en castellano, no las tienes en catalán. Claro, Claro. entonces todo el trabajo
no traducir, porque al fin y al cabo eh, una expresión en castellano no es igual que en catalán y una expresión en catalán pues no la puedes utilizar en castellano, ¿sabes? Ujú. Pues el trabajo de escuchar a muchos compañeros, de escuchar pues bueno, mucha más narración en catalán me ayudó a entrar ahí y bueno, hostia, la verdad que es un privilegio estar narrando en primera división, estar narrando en una de tus lenguas, en catalán, y luego lo de Movistar llega porque yo ya había hecho colaboraciones con MediaPro, había hecho Superliga China, había hecho Liga Belga, o sea, de estas cosas de café para muy cafeteros. Y, y bueno, poco a poco, pues Jordi Domínguez, que es la persona que está ahí al pie del cañón con los narradores, eh, pues me dio la oportunidad y joder, le estoy muy, muy agradecido porque en este año pues he podido debutar en Conference, he podido debutar en Europa League. De rebote o por cosas del destino he podido hacer un partido de Champions que es una cosa de locos y luego pues también pues Liga Saudí o lo que venga. El jueves que viene tengo Europa League y es como, joder, pues es algo muy chulo porque también el hecho de prepararte los partidos, por ejemplo, este jueves tengo la vuelta del Gante Dinamo de Zagreb. Partidazo. Y mola porque es como, hostia, es un reto, porque muy posiblemente una persona en España no diga, voy a ver qué va a hacer el Dinamo de Zagreb hoy. Pero si estás haciendo zapping y por lo que sea, por un casual, te puedo atraer por cómo te estoy explicando el partido, qué anécdota te estoy explicando del partido, pues eso también es un reto para nosotros, es un aprendizaje. También con el tema de la pronunciación de los jugadores, que eso ya es un tema aparte. Y bueno, pues poco a poco ahí pues siguiendo haciendo cositas y creciendo, que eso también es lo chulo. O sea, la pronunciación te la tienes que hacer con un monster al lado, ¿no? Porque si no, madre mía, No, tienes no, que estar ahí horas y horas. hay algunos ostras, mira, yo admiro mucho a Jaume Naveira. Tiene una facilidad para escuchar una vez cómo se pronuncia un nombre y lo dice prácticamente como si fuese nativo. O sea, es tremendo. Gonzalo también tiene mucha facilidad para el tema de la pronunciación de los jugadores y todo esto. Yo ahí soy un poco más torpe, yo me lo tengo que preparar mucho más y muchas veces acabo optando por decirlo de la forma que más cómodo me sea para mí, ¿sabes? Pero sí que es verdad que hay veces, ostras, o yo qué sé, en el Mundial de la Kings que te toca hacer un Indonesia-India, que dices Virgen Santísima, ¿sabes? Sí, O no sé, el otro día que hice un Al Ahly Al Naimá de la Liga Saudí, claro, madre mía. quitas a los Mendy, Márez y Frank Kessie, que todo el mundo conoce relativamente, y luego todos los saudíes es también choose your fighter, elige tu aventura, a ver por dónde sales. No, totalmente. Bueno, pero en la Kings tenéis buena práctica con Mikhail Prokorpov. Y después no viene Prokopiev. Prokopiev. O sea, imagínate, yo también estoy ahí. Yo lo vi el nombre y era Prokopov y de repente sale Prokopiev. Bueno, mira, Entenderlo. lo hemos tenido más fácil porque tenemos una compañera en realización que es rusa y, Ostras. y entonces, mira, no nos pegó el chivatazo de cómo se pronunciaba bien. No, ahora fichaje de Móstoles, que es mi equipo, o sea que me gusta. ¿Sí? Sí, yo Sí, sí. sigues mucho la Kings tú. Yo sí, yo la intento seguir. Ahí voy por rachas, no te voy a mentir. Porque hay Mm. veces que es como con el fútbol también. No tengo tampoco ni Movistar ni nada a mano y cuando puedo pues le doy bien fuerte a ver el fútbol convencional o si no, la Kings es un remedio que dices "Uf, dopamina pura". No, aparte hay estímulos todo el rato, o sea que sí, 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 la verdad que es divertida de ver y de narrar también. No, pero imagínate que es que en Móstoles ha fichado dos jugadores que a mí me encantan. Y encima uno tengo muy buena relación con él, que es Juan Lorente, que Ah, sí, fue que le vi en el partido justamente contra Móstoles en lo de eh, Aniquiladores era el play-in, si no me equivoco. sí El puede play, ser. el play-in que se jugó eran los cuatro partidos ese día, que eran Aniquiladores, Móstoles, 1K y el Barrio, si no me equivoco.
Ahí tendrás tú más memoria que yo. Yo he hecho ya tantos partidos que ya no me acuerdo de... No, no, normal. Pero fue los dos partidos de Juan, que es que fueron de decir tal. Y de repente veo el fichaje y le escribo, ¿pero qué me estás contando, tío? Vaya locura, era el destino. Y me dice, sorpresa, jajaja. Qué bueno, tío, qué bueno. No, Increíble. no, Móstoles tiene buen equipo. Yo creo que este año vamos a vivir un split chulo, porque sí que es verdad que ahora hemos pasado de Mundial, de la Copa, que quieras que no, por mucho que haya sido en el Cupra y tal, no es el mismo formato que un split de que juegan todos contra todos. Y yo creo que también es verdad que sé que va a haber varias sorpresas que os van a gustar. O sea que yo creo que vamos a vivir un split guapo. No, no, totalmente. Y como sigan ahí algunos locos de la cabeza, como mi querido amigo Lobato también, madre mía. Sí. Lobato, como se ponga a hacer de las suyas, Ah, es muy bueno, es muy bueno, es muy es bueno. increíble, es increíble. Pero lo había narrado mucho en el Corne, claro, es que yo muchos los había narrado antes. Y a Lobato lo había narrado en el Corne ya. Y también era un jugador muy diferencial. No, es que hay cada jugador que dices, bueno, y encima que se te mete Espinosa también, ¿no? En el Móstoles, vuelve Fuata, Porcinos. Ahora se me estará olvidando alguien también, pero es que se ha hecho cada mercado ahí que ha sido una No, locura. va a ser chulo y aparte ahora también con las narrativas de que algunos han ido a Alemania, otros han ido a Brasil, luego también yo creo que vamos a coger bastante más hype para el próximo mundial, que yo creo que también va a estar muy chulo. Yo tengo unas ganas de. Yo simplemente de ver a Juan en la portería de Móstoles, yo soy feliz. Que A ver, tenga a Víctor Vidal por medio, ahora te iba a decir, tiene a Víctor, o sea que a ver quién acaba jugando. totalmente. Pero Dios quiera que a Víctor no le pase nada, pero que por lo menos juegue un poquito más que en el Rayo, el pobre. Pues sí, Pero bueno, Iván, vamos a ir a por un juego que tengo por aquí preparado para ti. venga, Se llama Lo amo, lo odio. vale, Y te voy a poner situaciones fuertes o a lo mejor un poquito más picantes en ese sentido del momento de narrar. Y me tienes que vale, decir si la amas o la odias. vale. Entonces, por ejemplo, si te digo un gol feo pero decisivo en el 90, ¿amas narrarlo o odias narrarlo? No, lo amas, lo amas. Un gol en el 90, sea como sea, es... A ver, si es el 5-1, pues no, pero si es un gol decisivo, lo amas. Partido táctico cerrado 0-0. Ah, lo odias, lo odias. Lo odias a menos que tengas muy buenas historietas preparadas de ese partido. O sea, por ejemplo, esos partidos ya te los ves venir un poco, ¿sabes? Y entonces tú ahí pues te intentas preparar historia, o yo en mi caso, me intento preparar 1000 historias de jugadores del club o de lo que sea para intentar hacerlo un poco más entretenido, porque ahí no tienes poco que narrar. Celebraciones exageradas mirando a la cámara. Como narrador me es indiferente. A ver, lo puedes amar porque a lo mejor te dan un recurso más que no lo puedes tener en otro tipo de celebraciones. Jugador que habla demasiado antes del partido. También te diría que me es indiferente. Lo amo porque quizás tengo un recurso más en la narración. Silencio absoluto antes de un penalti. Ah, lo amo, lo amo. O sea, eso es una tensión tremenda y se puede jugar con ello también. Remontada del equipo que peor te cae. Lo amas, porque cuando narras, o sea, puede parecer que esto es un topicazo, pero es que cuando narras vas con los dos. O sea, no te das cuenta que, o sea, también es verdad que yo tengo un poco la facilidad de eso, de como de pequeño no me gustaba el fútbol, no tengo el apego por un equipo que diga, hostia, qué ganas tengo de que narre este. Sí que es verdad que hay equipos que te caen mejor y equipos que te caen peor, pero, pero no, o sea, cuando estás narrando estás como full focus de que lo tuyo salga bien. Totalmente. De hecho, esta frase creo que también se la escuché a Frank Guillén, si no me equivoco, en Dazón, que fue ¿Mm? que lo dijo. Entro en la cabina y soy narrador. No sé, mis sesgos, mi equipo y todo Sí, se sí, va. sí, sí. No, no, y ahí te va un poco la vena narcisista incluso, de decir, es que lo que me interesa es que salga bien lo mío, no, no lo del equipo con el que más simpatice o no, no, yo quiero que me salga bien la narración. Y evidentemente si un equipo remonta un 3-0, me da igual que el otro equipo pues haya cargado a, yo qué sé, va con él a la muerte también. Jugador que protesta todo, pero todo al árbitro. Lo odio.
Lo odio como aficionado, como narrador me es indiferente, pero es pesado. O sea, al final, mira, yo digo que hay tres factores que si no se habla de ellos es que están haciendo bien su trabajo. Uno es el árbitro, otro es el césped y otro es el narrador. Si no se habla de ellos es que están haciendo bien su trabajo. Si están todo el rato comiendo la oreja al árbitro, lo va a condicionar y se puede acabar equivocando porque son personas también. Partido que empieza frío pero acaba en locura. Lo amo porque ahí ese es el típico partido que más puedes amar. Porque es muchísimo peor que empiece súper alocado y que acabe siendo un bodrio. O sea, es muchísimo mejor que empiece muy flojo, porque así a lo mejor en todos los partidos tienes algo preparado de decir, hostia, mira, pues puedo explicar esta historieta o puedo contar esto de este jugador. Si puedes contar eso ahí al principio y luego al final es una emoción tras emoción, lo amo, lo amo. Público que canta sin parar todo el partido. Ah, lo amas también. Árbitro protagonista. Lo odio porque normalmente cuando es protagonista tiende a hacer cosas controvertidas. Y muchas veces es como, joder, ahora tienes que... No el hecho de tener que mojarte, pero el hecho de una jugada gris que ha decantado muy claramente y ahora es difícil ver cómo puedo salir de esta. Totalmente. Gol de rebote tras 3 rechaces. Lo amo porque es un reto a nivel de narración, de intentar explicarlo lo mejor posible en un lapso de tiempo muy, muy corto. Hat-trick limpio y elegante. Ah, lo amo también. Lesión en el mejor momento del partido. No, lo odio porque todo lo que sea narrar o comentar algo malo físico, primero que te rompe todo el partido y que luego muchas veces pues eh, te deja muy frío. Mira, tengo la anécdota en el primer partido de Champions y único partido de Champions que he narrado, hay una jugada en la que a Chervi, el central del Inter, cae mal y se disloca la mano. Uf, Y era como, hostia, es que no puedo estar mirando a la pantalla y no paraban de poner la repetición y digo, me cago en la leche. Y aparte soy muy aprensivo para estas cosas. Y yo recuerdo que estaba como mirando a Marc Mayola, que lo narré con él, del paro de avísame cuando se hayan pasado esas imágenes, porque no, yo desde pequeño siempre he sido, a mi madre le encanta Anatomía de Grey y yo no podía ni ver la tele. No, 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 lo odio, lo odio. que los presidentes estén picándose durante el partido. Ah, lo amas, show, espectáculo. Partido perfecto, pero sin polémica. Lo amas muchísimo. El jugador callado que de repente explota con un golazo. Ah, también lo amas. Derrota digna jugando bien. Bueno, sí, si ha jugado bien, pues lo amas. Lo amas porque significa que ha quedado espectáculo. Y una victoria injusta jugando mal. Bueno, también lo amas porque como vas con los dos, no, te es indiferente. El típico, yo ya lo dije. No lo suelo decir mucho, lo odio porque no me gusta de los otros. Yo es algo que no suelo decir mucho y no me gusta, ¿eh? Pero no, esto lo odio más que lo amo. Y por último, el caos absoluto que nadie veía venir. Ah, sí, esto lo amas, esto lo amas. O sea, cuando vas a hacer un partido que piensas que va a ser, esto va a ser aburridísimo y luego de repente es trepidante, ¡fua! Eso es oro puro. Totalmente. Pero bueno, Iván, vamos a ir dejando por aquí la entrevista. Espero que te haya gustado mucho y que la hayas Esto me disfrutado. gustó. Sí, Muchísimas sí. gracias. Pero de lo que no te vas a librar, que es de lo que nadie se libra, es de nominarme a una o varias personas para que puedan seguir esta cadena de entrevistas, que si no me equivoco, tu entrevista rondará la 146, 147, el episodio 146, 147. Está muy bien. Así que quiero seguir, quiero llegar a las 200, a las 1000 si hace falta. Así que tienes que mojar y enmarronar, lo digo de broma a veces, a una o varias personas. Pues a cualquier compañero mío de la King se lo van a pasar muy bien y yo creo que o Naveira, o Mellado, Gonzalo, o Bermu, que también había sido compañero mío. ¿Sabes quién te puede aportar cosas muy interesantes también? Irati. O sea que yo nomino a todos y si les tiras un mensaje ya les paso yo otro mensaje de, oye, hacer la entrevista con Hugo que os va a gustar.
Pues nada, ya les han metido aquí. Siempre digo de broma y me dicen, no digas enmarronarte, no sé qué. Digo marronarte porque al final es un poquito de broma. Estamos aquí, ya los hemos estado hablando fuera de cámaras. Es más una charla que una entrevista al Sí, uso sí, sí, de sí. intentar buscarte ahí una exclusivilla o algo y al final estoy aquí disfrutando y hablando con gente que tiene un gran nivel, como hemos dicho al principio, y al final siempre puedes llevarte un aprendizaje del que menos esperas o del que más esperas. O No, sea correcto, correcto. que siempre nutrirte del mundo en el que te quieres mover es muy bueno. Totalmente, totalmente. Y la verdad que bueno, al fin y al cabo en este mundo lo importante es moverse, tío. O sea, igual que yo te contaba que me moví en su día para ver cómo lo hacía el del Rubí, pues tú te estás moviendo haciendo entrevistas, joder, 146, que te estás moviendo mucho, ¿sabes? Y todo acabará llegando, ¿sabes? En plan, y si no acaba llegando, pues es que así se ha querido, ¿sabes? O sea que lo importante en este mundo es moverse y es más importante moverse que un título, una carrera universitaria o cualquier cosa por el estilo. Totalmente. Y nunca digáis no, siempre lo recordamos aquí. Si sois periodistas, nunca digáis no, salvo que sea obviamente una situación de abuso laboral en ese sentido. Pero nunca digáis no a hacer cosas. Al final, mundo de la narración que hemos estado hablando aquí con Iván, tiene mucho, pero que mucho más de lo que puedes haber explicado Iván y que hemos pasado a lo mejor por encima, que si de repente preguntas a otro narrador o otro caster, te puede decir cosas diferentes que Iván, pero van a ser igual de válidas, igual Sí, de sí. correctas y todo, y al final te van a dar un aprendizaje nuevo. Y si no, tienes que si la prensa escrita, que si la prensa en televisión, que si luego tweets ahora mismo. Nunca digáis no, nunca cerréis puertas y seguir adelante y así podréis seguir un poquito esa senda que es el sueño y si llega, llega y si no, como bien ha dicho Iván, pues no será tu camino ese. Pero nada, cerramos aquí con esta reflexión. De verdad, muchísimas gracias Iván, espero que hayas disfrutado mucho y que te lo A hayas ti, Hugo. pasado muy bien. Y nada, gracias también a la gente que está viendo la entrevista, muchísimas gracias también por vuestro tiempo y nos vemos en la próxima. Like, suscribiros, tenéis nuestras redes sociales abajo y nos vemos en la próxima. Chao.